por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo. Les saluda su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra, esperando que se encuentre muy bien. Hoy dando gracias a Dios por esta oportunidad de compartir un tema más aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Les recuerdo que estamos por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales, Facebook Live, canal de YouTube. Estamos en la página web www.radiocr.net para el mundo entero, en nuestras aplicaciones Android y también en iOS para que usted pueda vernos prácticamente en vivo en todos los dispositivos electrónicos, ahí en sus teléfonos inteligentes, para que usted pueda sumarse a nuestro canal de YouTube. Vivamos con Esperanza para que forme parte de nuestra familia. Siempre unos minutitos antes enviamos un enlace para que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Vivamos con Esperanza. Ahí estamos Vivamos con Esperanza CR para que usted también pueda ser parte de la familia de Vivamos con Esperanza. Facebook, Vivamos con Esperanza. El canal de YouTube, Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. En nuestro Instagram, todas las semanas también estamos recordando a nuestros amigos para que usted nos pueda seguir como Vicone20, Vicone20, ahí estamos, y nuestro correo electrónico vivamosconesperanza2020@gmail.com para que usted nos pueda escribir al correo electrónico vivamosconesperanza2020@gmail.com y nuestro WhatsApp 506-88-22-69-42. Si a usted le gustaría, si usted trabaja en alguna asociación, en algún grupo que está ayudando a las demás personas, pues con muchísimo gusto estamos acá para poderle servir y que usted pues tenga esa voz, que tenga esa imagen para dar a conocer todo lo bueno que está haciendo por los demás. Bueno, ustedes saben que siempre iniciamos con la frase del programa, y hoy la frase dice: perdonar es vencer. Perdonar es vencer, de José Martí. Perdonar es vencer. Así que hoy tenemos un tema muy especial, tal vez para algunas personas. Hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Qué es lo que pasó en el ser humano que llega a un momento en la vida que no podemos perdonar? Y bueno, hoy vamos a desarrollar este tema con nuestra querida amiga Yeti Maricel Felini Vadilla, que es máster en psicología industrial y organizacional, que usted la puede llamar también y ella le puede ayudar con muchísimo gusto. Tiene mucha experiencia en trabajar con jóvenes, con niños, con adultos, con familias. Usted la puede llamar al 506-83-67-74-27 y con mucho gusto le puede atender. Y bueno, ya saben el tema de hoy: ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Qué es lo que pasa en el ser humano que cuesta tanto perdonar? Yeti, bienvenida a Vivamos con Esperanza y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias nuevamente por la invitación y poder acompañarlos a todos, esperando y confiando que este tema lo desarrollemos de tal manera que les ayude a muchos a ir sanando esos no perdones. Tal vez cuando ya uno entiende por qué es que le cuesta tanto perdonar, entonces uno le pone énfasis a esas áreas o a esas partes que ahora vamos a ir hablando de por qué se nos limita el perdón.
Y si ya observando, interiorizando esas partes, es muy probable que aceleremos el proceso del perdón. Me gustaría mencionarlo en forma general, digamos, las razones o causas por las cuales nos cuesta mucho perdonar. Dentro de las razones y causas están, por ejemplo, que el perdón es visto como sinónimo de debilidad. Uno. Dos, es un proceso que va a llevar tiempo. Tres, el orgullo impide poder perdonarse y perdonar. Es una capacidad que hay que ir desarrollando en nuestro proceso de aprendizaje. 5. El temor o el miedo que sentimos de que nos vuelvan a dañar. 6. El dolor del daño que se nos infligió por una traición, principalmente de personas significativamente afectivas para nosotros. 7. La decepción, que viene a ser el choque entre nuestras expectativas que formamos en nuestro interior y la realidad. 8. Manifestamos sentimientos adaptativos cuando no perdonamos. El problema es que son negativos. Entonces, en el transcurso del tiempo se convierten en resentimientos o rencores y nos van a afectar nuestra salud física y emocional. Y por último, nadie puede perdonar al otro si no aprende primero a perdonarse a sí mismo. Y muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos porque no aceptamos los errores que cometimos en el pasado y nos trajeron dolor en el presente. Entonces, esos son como en grosso modo todas las razones por las cuales nos puede costar perdonar. Entonces podemos ir ampliando. Ahora, hay que tener claro que el perdón se da en muchas áreas: laboral, afectiva, familiar, personal. Entonces, en algunas áreas puede ser que nos es fácil perdonar, pero en otras áreas se nos va a dificultar. Y otra razón, y esto es para las personas que dicen que no tienen rencores, que ellas todo lo perdonan, que todo lo olvidan. Eso no es totalmente cierto, aunque crean que sí, porque si la persona que perdona no recuerda con dolor el acontecimiento, pero si yo en medio de todo siento dolor, es porque aún no he perdonado. Eso es porque a veces tendemos a ser superficiales por personalidad. Entonces decimos que ya perdonamos y ni siquiera interiorizamos el daño o el dolor que nos provocó la situación. Y si tú no interiorizas el dolor y el daño de la situación, no vas a poder perdonar, porque el perdón, Osquitar, va a requerir de un análisis interno, porque cada persona es un mundo. Por lo tanto, lo que para una persona es muy sencillo perdonar, para otra no lo es. Y aquí intervienen nuestras vivencias, que están muy relacionadas también con nuestros traumas. También interviene la manera en que nos desarrollamos y nos formamos en nuestras familias, en la escuela o en trabajo. Y intervienen nuestras experiencias personales. Entonces, si lo analizamos, son un montón de factores que hay que ir tomando en cuenta. Ahora, es un hecho y es una realidad que si perdonamos, Oscar, nuestra vida va a ser más sencilla, más llevadera, más sana, física y emocionalmente. Porque el no perdón, por ponerlo en este otro término, va a traer la destrucción del ser humano integralmente. Como somos integrales, tenemos una parte emocional, otra parte psicológica, otra parte espiritual y otra física. Todas esas áreas en el tiempo se van a ir afectando por el no perdón. Y eso es curiosísimo. Hay personas que se quejan de dolores de huesos, por ejemplo, y muchas veces están relacionados a no perdones. Y entre más cosas les hagan, más le duelen todos los huesos.
y las personas no lo asocian. Las personas dicen, es que yo padezco de esto y me dio esto y me diagnosticaron esto. Y muchas veces, si nosotros nos vamos al área del perdón, muchas de las enfermedades que estamos teniendo en este momento sanarían. Incluso muchos de los cánceres tienen que ver con los no perdones. Hasta en el área que uno siente se desarrolla el cáncer. Entonces vea cómo somos seres intrínsecos, seres integrales, que todo afecta a todo. Nosotros no podemos decir, no, es que yo estoy bien físicamente porque hago deporte y todo. Si podés hacer muchísimo deporte, pero si guardas resentimiento en tu corazón, te lo va a cobrar en el tiempo y te lo va a cobrar físicamente. Después la emocionalidad, que es cuando no nos sentimos bien, ¿verdad? Después ya no queremos estar en grupo, ya no queremos salir, ya no queremos relacionarnos, nos empezamos a aislar, nos volvemos solitarios y todo eso es por el miedo a ser dañados. Vean la importancia del perdón. Por eso a mí me encanta citar la palabra donde Jesús, cuando lo estaban crucificando, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que las personas que hieren o cometen afrentas muchas veces tampoco tienen claro por qué las hicieron. Y nosotros, como hablábamos de las expectativas, creemos que nadie puede fallar, que todo el mundo es perfecto. Entonces, analizamos a aquella persona tan altamente que después no aceptamos su fallo o su error y nos viene a generar una herida profunda que podemos ir arrastrando a través del tiempo y de la vida y que va a sangrar constantemente. Y como digo yo, no se vale ponerle solo curita, hay que cicatrizar la herida. Para cicatrizarla solo perdonando desde lo interior de nosotros, de corazón y de mente, para poder sanar. Hoy estoy compartiendo con doña Yeti Maricel Fellini Badilla, que ella es máster en psicología industrial y organizacional, este tema, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Y bueno, hemos ahí hecho un preámbulo de un poquito de la conversación. Usted la puede llamar al 506-83-67-74-27. Y bueno, perdonar es de humano y de hecho, pues se han hecho varios estudios y se indica que todos nacemos con esta capacidad de lo que es perdonar, pero sin embargo, como todo va pasando en la vida, a medida de que vamos creciendo, nos cuesta muchísimo más perdonar, Ujú, empezando por uno mismo. ¿Verdad? Que nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros, que yo sabía que no tenía que hacerlo y lo hice, o yo sabía que no tenía que hacerlo y lo hice, o X y X de Y y todo lo que nosotros, pues a veces nos cuesta perdonarnos. Tenía la oportunidad, no la aproveché. Tenía que hacerlo, no lo hice. Entonces también nosotros tenemos que aprender a perdonarnos y como vos decías, vamos a entrar, digamos, en estos puntos que son claves y uno de los motivos por los que cuesta tanto perdonar es visto como el sinónimo de debilidad. ¿Verdad? ujú, Que se suele pensar mucho que al perdonar a quien el perdonar a quien nos ha hecho daño, estamos dándole la oportunidad para que nos vuelva a hacer daño, para que vuelva a ujú, repetir lo que hizo. También a veces, ¿verdad? Nos cuesta, no significa que aceptemos lo que hizo, sino que es una forma de permitirnos a nosotros mismos avanzar. Entonces, como vos decías, hay ujú, mucha gente que está, ha avanzado su vida, ha avanzado su carrera, ha avanzado su familia, pero como que estamos hace 30 años, hace 40 años, hace 20 años. Y yo creo que es importante, pues, este tema. Habrá muchas personas que dirán, sí, merece perdón, no merece perdón, pero lo que sí debemos de entender, lo marcamos, que el perdón es como si fuera un regalo, no para quien lo recibe, sino para quien lo da, porque vos lo decías, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel personal, a nivel de salud, debemos de tener un balance ahí. Entonces, sí es importante que el perdón es un regalo para nosotros mismos, porque hasta que podamos perdonar, podemos avanzar, podemos tener esa felicidad y más que felicidad, tener paz para seguir avanzando en nuestra vida. Entonces, empecemos con esto, con que la sociedad dice que, bueno, si usted perdona, es débil. ¿Por qué ese ujú. pensamiento, Yeti? ¿Por qué?
Ese pensamiento se genera psicológicamente porque la persona cree que si yo la perdono, digamos, le doy poder a la otra persona para que me siga haciendo daño. Es como si le estuviera dando permiso a que me siga dañando y eso es equivocado. No es un sinónimo de debilidad. Tal vez el punto no sea analizar eso, sino que cuando alguien me daña y yo lo perdono de corazón, también tengo que ponerle límites. Y a veces es un problema más que todo de límites. O sea, está bien, usted me hizo esto, yo lo perdono, lo que necesite de mí con mucho gusto, pero no voy a incurrir en una nueva situación de esas porque lo que me pasó me dañó. Y el otro, si de verdad es amigo, por decirlo así, o es una persona también consciente de hacer el bien, pues va a evitar hacer aquellas cosas que puedan herir al otro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que se da en nuestra sociedad por el tipo de cultura que tenemos, que son los famosos apodos. A veces uno vacila, chotea con un apodo, pero no sabemos si ese apodo está dañando tanto a la persona. Entonces, si una persona tiene un amigo y le pone un apodo y le dolió y no le puso un límite y le indicó que le está doliendo y que le está dañando, resulta que después sale con un segundo apodo, sale con un tercero, sale con un cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy permitiendo, por decirlo así, por no hablar y poner los límites, que la persona siga incurriendo en el error, porque quizás para aquella persona no está haciendo nada malo, esa es su interpretación, pero resulta que en mis sentimientos sí. Entonces, ese sinónimo de debilidad es por eso, porque yo siento que si lo perdono, le doy poder y autorización para que me siga hiriendo. Pero como les digo, eso tiene que ver con los límites. Cuando usted perdona, usted le dice a la persona, me hizo sentir tan mal que una próxima vez yo no es que no te pueda perdonar, te puedo volver a perdonar, pero corto definitivamente la amistad contigo. ¿Por qué tengo que cortar la amistad? Y porque no me quieres como amigo. Un amigo no daña a otro amigo. Entonces no somos amigos. Somos solo conocidos o compañeros en el camino, que es la otra parte que se confunde mucho las personas. Las personas creen que porque se dan un montón al otro, el otro también les corresponde igual. Y no necesariamente, porque aquí entran las personalidades. Hay personas que son muy amables, muy simpáticas durante el periodo que te conocen o durante el periodo que estén contigo, pero después siguen su camino y punto, y no los vuelves a ver. Y uno tiene que aprender a discernir eso. Por eso muchas personas salen dañadas, porque creen que como se entregaron totalmente en amistad, el otro también lo va a hacer igual. Entonces ahí es donde entra el otro punto que hablábamos. Mis expectativas son mayores que las realidades. Ese ejemplo que les estoy dando, mi expectativa era que si yo me entregaba y yo era afectivo y me daba todo, el otro tenía que corresponderme en el mismo nivel, pero esa no es la realidad. La realidad es que el otro es amable, es simpático, es cortés, pero simplemente está en mi camino porque por circunstancias de estudio laborales tiene que estar en mi camino, pero no tiene ningún interés para cosechar la amistad. Entonces, eso es algo que hay que irles enseñando mucho a los jóvenes, porque los jóvenes todos son amigos, por decirlo así, y no, la misma palabra de Dios lo dice muy claramente, si te encuentras un amigo, allá es un tesoro. Puedes encontrar un amigo, el amigo es aquel que está en las buenas, en las malas y en todo momento de tu vida. Entonces ya yo tengo que bajar ese nivel de expectativa y saber que las personas son conocidas o compañeros y que tenemos que caminar juntos por un periodo, pero no significa que ya y somos uña y carne o uña mugre, como dice el dicho, ¿verdad? Sino que simplemente por el rato que vayamos en ese caminar, pues nos podemos tratar bien, pero no podemos esperar lo que nosotros queremos de la otra persona, porque la otra persona tiene también sus metas, su mundo, sus pensamientos. Es por eso es que les decía yo en el segundo punto que es un proceso, porque el perdonar es un proceso, vea, Osquitar, porque las personas a veces vienen y dicen, me perdona, le dice otra persona, y la otra inmediatamente dice, sí, sí, pero lo estamos diciendo de boca para afuera. Para llegar al perdón hay que sentarse a hablar.
y no nos gusta hablar. Nosotros tendemos por cultura a ser muy evasivos de la confrontación. Tan es así que para nosotros hablar de la palabra confrontación significa que me tengo que ir a agarrar. Y no es eso, la confrontación no es eso. La confrontación es, te doy mis puntos de vista, me das tus puntos de vista y llegamos a un acuerdo, a un entendimiento o a ese perdón. Entonces las personas creen que perdonar o perdonarse, nada más decir, me perdonas y ya. No, no. Uno tiene que ser consciente. Si yo le voy a pedir perdón al otro, por eso es un proceso. Si yo le voy a pedir perdón al otro, yo tengo que saber qué fue lo que le hice, por lo menos hasta donde tenga yo claro que le hice. Entonces, yo voy y le digo, mira, perdóname porque yo fui irrespetuoso, porque no fui asertivo contigo, porque te puse en ridículo, porque te critiqué, o sea, de lo que vos sos consciente, para que el otro también interiorice y pueda hacer que te dé la siguiente respuesta, y eso no es malo. Bueno, en este momento no te puedo perdonar, en este momento no puedo, pero gracias por pedirme perdón. Eso sí lo puedes decir. Gracias por pedirme perdón, porque significa que te diste cuenta. Ahora, porque yo tal vez no puedo perdonar, porque yo tengo que interiorizar. Eso fue realmente lo que me provocó la herida. Que fuera irrespetuoso, que esto, que el otro. Al rato eso no fue lo que me provocó la herida. Entonces, si yo interiorizo, yo puedo devolver al otro y decirle, no, realmente lo que a mí me hirió no fue eso. A mí lo que me hirió fue que cuando necesité de tu ayuda y tu apoyo me la negaste. Eso fue lo que me dolió. Lo demás no, porque yo sé que esa es tu personalidad, por ejemplo, y la acepto. Entonces no me molesta, ¿ves? Pero tenemos que interiorizar ambas partes. Por eso se llama un proceso. Hay personas que dicen, no, ya yo perdoné, pero donde uno empieza a hablar otra vez del asunto, se le llenan los ojos de lágrimas, se les hace un nudo en la garganta y uno dice, no es que ya perdonó. El perdón significa que yo recuerdo el acontecimiento sin dolor. Eso es perdón. Recordar lo que a mí me hicieron sin dolor. Mientras yo recuerde con dolor, yo aún no he podido perdonar. Quiere decir que yo todavía no he podido sanar esa parte y tengo que trabajar. Entonces las personas creen que perdonar es porque se les olvidó. No, en psicología eso se llama mecanismos de defensa y el mecanismo de defensa es la negación. Ay, no, ya a mí se me olvidó lo que usted me hizo, sí, pero si le vuelven a hacer algo parecido a otra persona hasta que se te mueve todo. Y si esa misma persona te lo vuelve a hacer, te pones como un miura. Entonces no es cierto que perdonas. Muy bien. Hoy Principalmente en es, las ajá. parejas, Osquitar, que son las que más se incurre a veces en los mismos errores por estar en convivencia, ¿verdad? Y cuando vos decís, bueno, hoy estoy conversando con Yeti Maricel Fellini Vadilla, máster en psicología industrial y organizacional, este tema, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Y bueno, hablábamos del primer punto, que mucha gente en la sociedad dice sinónimo de debilidad, que permitimos que Ujú, lo vuelvan a hacer, y es importante, pues cuando pasa algo, conversarlo, poner límites y ujú, dar sin esperar nada a cambio. O sea, la manera en que yo soy, la manera en que yo trato a las demás ujú, personas, eso no significa que debe de devolver así y hacia mí. No, no, no es así. Son personalidades, son historias, ujú, son valores totalmente diferentes. Y el segundo puntito era el proceso, que, bueno, vos decías de que lo que era hablar, conversar, confrontar, y es importante la ayuda profesional, ¿verdad? En muchos casos, porque es un proceso y es un proceso que tal vez viene desde la niñez y ya tenemos 30, 40, 50, 60 años o situaciones de matrimonio, de separación. Entonces, en ujú, algunos casos sí es muy importante, yo creo que en la mayoría es buscar ayuda profesional. Buscar ayuda ujú, profesional creo que es muy importante. Bueno, estábamos hablando un poquito lo que era sinónimo de debilidad, por lo que dice la sociedad, no sea tonto, no sea tonta, no lo perdone, lo va a volver a hacer. Eh, ujú, También hay varios tipos de perdón, depende de la circunstancia, porque pues si una mujer es agredida por su pareja, pues lo puede perdonar, pone límites. Si vuelve a pasar, pues señores, cada quien, ¿verdad? Pues exacto. debe tomar su camino, debe tomar su vida, pero sí, Ujú, todo depende del contexto, de la realidad real de la pareja,
de lo que están viviendo, pero perdonar no significa volver a aguantar, No. perdonar no significa que otra vez te maltraten, que otra vez te pasen por encima, no. Yo creo que primero está lo que es la dignidad humana. La dignidad humana, sabemos que ninguno somos perfectos, fallamos, fallar es de humanos, pero pedir perdón es más, es de valientes, es de personas que Ujú, quieren rescatar sus familias, sus amistades, sus matrimonios, pero es un proceso. Eh, ujú. Número uno, sinónimo de debilidad. Dos, es un proceso. Ocupamos muchas veces ayuda profesional, confrontar, conversar. Y ahora vamos, lo que vos decías, el orgullo, ¿verdad? Creo que es Ujú. parte, cuando éramos niños, pues alguien tiraba la pelota por algún lado y tienes que pedirle perdón. Entonces usted llegaba y le pedía perdón para seguir jugando o tantas cosas, ¿verdad? Que uno lo hacía de niño por el sentido de compartir, de estar ahí. Pero como decía al inicio, conforme vamos creciendo, nos cuesta cada vez más perdonar y uno dice, ¿por qué tengo que perdonar yo? ¿Acaso que fui yo el que lo hice? No fue mi culpa, ¿por qué yo? Pero recuerden, el perdón es como si fuera un regalo, no para quien lo recibe, sino para quien lo da. Vamos con esta parte de lo que es el orgullo a la hora de ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Bueno, Osquitar, vea qué interesante lo que viene a conformar el orgullo. El orgullo en el fondo es la no aceptación de los errores hacia mí mismo. Si yo no acepto que yo me puedo equivocar, que yo puedo errar, mucho menos voy a aceptar que el otro lo pueda hacer. Entonces, el orgullo va a venir muy asociado a la expectativa de que la otra persona tiene que ser perfecta. Y eso no existe, porque todos somos seres humanos y cometemos errores. Volvemos a lo que hablábamos en un momento. Lo que para uno puede ser muy grave, para el otro no, ¿verdad? Porque es una cuestión de interpretación y de vivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el orgullo? Que cuando se mete el orgullo, la persona dice precisamente esa frase. ¿Por qué tengo que ser yo la que pida perdón si yo no hice nada? ¿Ve? Pero ya, y el Señor simplemente nos enseña en la escritura que hay que perdonar 70 veces 7 y no está diciendo quién fue el que tuvo la culpa, solo dice perdona. Perdona es perdonar siempre. ¿Por qué hay que perdonar? Porque al perdonar usted entra en un factor de sanación interior, en un factor de sanación emocional, en un factor de sanación física. Pero el orgullo no te lo permite, porque el orgullo lo que va a hacer es que usted repita y repita y repita como un cassette lo que le pasó. Entonces, no, cada vez que usted quiere perdonar o pedir perdón, va a darle vuelta al cassette. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me pagó así? Si yo no fui tan malo, si yo no esto. Si nosotros partimos de que nosotros también herimos a los demás y cometemos errores también, entonces nos va a ser más fácil entender que también tenemos que pedir perdón y perdonar. Pero si somos demasiado duros con nosotros mismos y perfeccionistas, nos va a costar muchísimo perdonar al otro, porque con el que más juez somos es con nosotros mismos. Entonces el orgullo realmente es, digamos, un defecto, por decirlo así. De hecho, es uno de los 7 pecados capitales y se mete ahí bien metido, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Cuidadito. Usted está, yo le llamo al orgullo, yo lo veo desde dos puntos de vista, el solapado y el pavo real. El orgullo de pavo real es aquella persona que dice, es que a mí, tan bueno que soy, tanto bien que hago, ¿por qué me tienen que hacer esto? Pero así lo manifiesta, así. Le digo yo que hasta que pone la cola, toda linda el pavo real, ¿verdad? Y el solapado es, pero no entiendo. ¿Por qué a mí, solo a mí me pasan estas cosas una y otra vez? El solapado se asocia mucho con la victimización. El punto es que para sanar hay que perdonar y ese es el punto. Pero las personas se enfocan en los no perdones y en las causas de los no perdones. Y usted a partir de hoy tiene que enfocarse en las razones para poder perdonar.
Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Con el otro punto que hablábamos después del orgullo, que es la capacidad, dice, que es la capacidad que hay que desarrollar. Usted lo dijo muy claramente, todos nacemos con la capacidad de perdonar. De hecho, los chiquitos son muy espontáneos cuando uno les enseña, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? O sea, los niños son así, naturales. Con el tiempo, nosotros tenemos que desarrollar más la capacidad porque al principio las afrentas son del, digamos, del grupo familiar, entonces es más fácil perdonar porque los queremos, porque los amamos, pero después entramos a la escuela y vamos a conocer un montón de gente diferente, el colegio otro montón de gente diferente, los profesores, y lamentablemente, pues hay personas que son amargaditas, y hay que hablarlo así, amargaditas que le hacen la vida imposible a los demás. Y esas personas no merecen, óigame bien el que me está escuchando, no merecen que yo desgaste mi vida dándoles un poder donde ni siquiera ya se acuerdan qué fue lo que me hicieron, porque se lo hacen a uno y a todo mundo, porque así son. Y uno lleva un montón de años desgastándose porque no ha podido perdonar aquel dolor. Mejor véalo como un ignorante, analícelo como un ignorante y no se enfoque en lo que en un momento de su pasado tuvo mucho peso, sino que por el contrario, enfóquese en el ahora, donde ya esa persona no está o esa situación no está para que usted mejore. Entonces, esa capacidad siempre hay que irla desarrollando, hay que cultivarla. Se cultiva con virtudes como la humildad, la paciencia, la tolerancia. Siempre uno cultiva esas cosas, la aceptación del otro. Entonces, si yo voy cultivando esos valores, cada vez me es más fácil llegar al perdón, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa también muchas veces? Ya que tenemos miedo que nos vuelvan a dañar. Si a mí, voy a poner un ejemplo, si a mí la primera pareja afectiva que yo tuve me hizo mucho daño, yo traslado a la segunda pareja ese miedo de que me vuelva a hacer daño, de que me destruya. Entonces, ese miedo hace que yo me vuelva duro, que yo me vuelva egoísta, que yo me vuelva insensible, que no quiera perdonar tan fácilmente porque creo que si lo hago me vuelve a hacer daño. Y aquí hay que dividir. Una cosa fue lo que a usted le pasó con su primera pareja y otra cosa es con su segunda pareja. Por eso usted tiene que cerrar el círculo con la primera para no llevarse el fantasma del no perdón con la segunda, porque entonces se cumple lo que dicen nuestros abuelos, o sea, pagan justos por pecadores, ¿verdad? El que no quebró los platos es el que está pagando, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a no trasladar nuestras experiencias como si todo mundo las fuera a hacer igual, porque tampoco es cierto, no todos somos iguales. Ahora, la experiencia me lleva a que si yo ya encuentro ciertos factores o indicadores en esa persona, ahí le digo a Dios, Dios la acompañe y yo aquí no me meto. Esa es la capacidad que usted tiene que tener de decisión y es la capacidad de decir no. O sea, usted no puede tener este pensamiento, no, es que tiene los mismos factores que la otra, hace lo mismo, pero ella es diferente. No. Sí es diferente, pero si está teniendo los mismos factores es porque va a terminar en lo mismo. Dice el dicho que por la víspera se saca el día. Entonces, yo tengo que ser analista también. Si por decir algo, la otra persona me humillaba, me controlaba, se volvió tóxica, por decir algo, y ahora resulta que estoy con otra muy linda, muy bella, dice que me quiere mucho, pero exactamente igual me controla, se enoja si no le contesto, quiere que yo no haga otras cosas, se enoja porque ando con mis amigos, pero será muy buena y muy linda, pero está haciendo exactamente lo mismo, una relación tóxica. Entonces usted tiene que tener la capacidad también de decir, de aquí hago como el león Melquiades, suyo a la izquierda y corro, porque ya estoy sacando los indicadores, ¿verdad? No sé si querías comentar algo más. Bueno, hoy estoy compartiendo con doña Yeti Maricel Ferlini Vadilla, máster en Psicología Industrial y Organizacional, este tema. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Y bueno, hemos venido desarrollando algunas ideas, sinónimo de debilidad, es un proceso, eh,
ocupamos de ayuda profesional, hablar, confrontar. El tercer punto sería el orgullo, no la aceptación de los errores hacia sí mismo. Y bueno, eso lo vemos mucho en los padres, ¿verdad? Que pues, no nacemos con un manual y lamentablemente pues cometemos errores, pero sí creo que es que pues es importante reconocerlos y pedir perdón. También el 4, la capacidad, que es una capacidad de ir desarrollando, que se va aprendiendo de a poco, lo que es confrontar esto con la humildad, con la paciencia, con la aceptación del otro, que creo que es lo más importante. No todos tienen que ser como yo quiero, como yo tengo el ideal de un amigo, de una esposa, de compañero de trabajo, sino que pues aceptar al otro como es, nada más que, como decíamos al inicio, los límites creo que son muy importantes para nosotros y también para ellos. Y bueno, el temor o el miedo a que vuelva a suceder, porque lo perdonamos, pero no, o sea, sí se puede hacer y nada más que luego, pues hay que hablar la situación, hay que poner límites y si se pasan de esos límites, bueno, entonces pues hay que tomar ya una decisión definitiva, pero sí es importante que el perdón no es un sentimiento, ¿verdad? Es igual que el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Usted la toma, la decisión y vamos, ¿verdad? A pesar de lo que digan tantas personas. Bueno, Yeti, vamos con el otro punto que creo que es muy importante. Estamos conversando sobre este tema. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Al fin y al cabo, yo creo que todos deseamos la felicidad, pues sabemos que la felicidad, pues vos tenés aquello que deseas y ya pues pasó, pero más que todo lo que necesitamos es avanzar en nuestra vida, tener paz, tener tranquilidad. Y yo creo que eso es muy importante. Podremos tener todo, pero si no tenemos paz, no tenemos tranquilidad en nuestra vida, pues va a ser muy difícil. Podemos estar rodeados de tantas personas, pero si yo mismo no tengo paz, no tengo tranquilidad, si no he aprendido a trabajar en mí, y principalmente con esta parte de lo que es el perdón, pues va a ser muy difícil. Si no me perdono, si no me doy oportunidad, no voy a poderlo hacer con otras personas. Si yo no me amo, si yo no creo en mí, yo no voy a poder amar, no voy a poder creer en los demás. Entonces, por eso estamos desarrollando este tema. ¿Cuál sería el siguiente punto, Yeti? El siguiente punto sería el dolor del daño que provoca una traición. Y principalmente las traiciones pues vienen de personas muy significativas para nosotros. Un amigo que creíamos que era el mejor amigo, una pareja, un familiar. Entonces, ¿por qué este dolor es todavía más fuerte? Porque efectivamente la persona tiene mucho peso en nuestra vida. Es muy importante para nosotros. Pero otra vez volvemos a las expectativas que podemos tener nosotros de las personas. A veces creemos por la sabiduría de esas personas, por la manera en que se desenvuelven, como que nunca van a fallar, ¿verdad? Entonces yo digo que ya les ponemos aureola y alas aquí en la tierra, ¿verdad? Y no, resulta que no somos perfectos, entonces vamos a fallar. Si usted no tiene la capacidad de la tolerancia y la capacidad de enfrentar la frustración que le puede generar a usted una decepción, simplemente a usted le va a costar mucho perdonar. Porque como lo decíamos en el punto que sigue, la decepción es nuestras expectativas versus a la realidad. Entonces, es qué duro es para los chiquitos cuando los papás se divorcian. Qué situación tan dolorosa, porque el niño tiene a los papás en un pedestal. Son sus papitos, son sus héroes, son los seres que él ama, que lo protegen, y de un momento a otro, sus papitos se dejan de amar. Entonces, para él es muy difícil entender por qué mis papás vienen y me dicen que a mí me aman si no tienen la capacidad de amarse entre ellos y ellos son los que a mí me engendraron y yo vengo de ellos. Entonces, por eso muchos niñitos después asocian que ellos son culpables, que a ellos no los quieren. ¿Por qué? Porque la realidad no es coherente con la expectativa que se me crió.
Entonces tal vez fueron durante muchos años unos papás modelos y que te amamos y que no te vamos a dejar y de un momento a otro como perros y gatos y en 6 meses ya no están juntos, ¿verdad? Entonces más bien odiándose, porque eso es lo peor, todavía terminan casi como enemigos. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde fue que hubo amor que ahora hay tanto odio? ¿Verdad? Entonces ahí tiene mucho que ver con este concepto, que tal vez nos casamos con una expectativa del otro y el otro mía y en el camino no la cumplimos. Entonces decepcionamos al otro. Entonces tenemos que tener la capacidad, que vuelvo otra vez, por eso es que es una capacidad, y usted dijo algo muy cierto, Oscar, el perdón es una decisión. Y es una decisión para mi bien. Entonces yo tengo que tener la capacidad de sentarme y decirle a la persona qué está sucediendo dentro de mí. Pero ¿qué es las frasecitas que usamos? Ay, es que no quiero herirlo. Ay, qué miedo. Es que pobrecito. Es que pobrecita. Es que para qué. No, no, no. Esas son frases inmaduras. Frases de personas que no quieren solucionar el conflicto. ¿M? Porque tienen miedo de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque solucionar el conflicto y enfrentarlo va a implicar que perdonar. Y volvemos a entrar a la famosa frase, ¿verdad? Perdonar. Y yo para poder perdonar tengo que interiorizar y tengo que hablar y analizar. Si no hago estas cosas, ¿cómo voy a perdonar? Está bien, usted me decepcionó, usted también, bueno, pero ¿qué tenemos bueno los dos? Y en base a eso, bueno, continuemos porque aquí hay una familia tres. Sí, Tres sí, niños que correcto. dependen de nosotros, porque vean, es muy fácil. Mm, Ahora las parejas se quitan, así lo voy a decir así, se quitan la responsabilidad afectiva de los hijos. Y como se quitan la responsabilidad afectiva de los hijos, es muy sencillo separarse y mandar todo a la porra, y perdónenme la expresión. Pero si nosotros asumimos la responsabilidad afectiva de nuestros hijos, tenemos que buscar soluciones, porque tenemos que partir de que no somos perfectos, de que en el tiempo cambiamos y tal vez el cambio nuestro no le agrada al otro, porque vamos madurando, nuestras ideas van cambiando, nuestra manera de ver las cosas, porque las experiencias son diferentes. Yo tengo unas X experiencias en el trabajo y el otro otras, unas experiencias en la familia y yo otras y ahí vamos, pero tenemos que acomodar el paquete y el paquete se acomoda solo con el perdón. No hay otra manera de sostener una relación de pareja en este momento si no es con el perdón. Pero yo no puedo llegar y decir así, lo perdono y siga dándome, ¿verdad? Por la cabeza. No, 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 no es eso. Es sentémonos. Sentémonos a hablar, sentémonos a ser sinceros, tratemos de encontrarnos como último recurso porque hay tres chiquitos ahí que nos aman y creen que somos lo máximo, ¿verdad? Y después, cuando ya nos separamos, no entendemos por qué caen en drogas, no entendemos por qué nos manipulan, porque solo quieren ser atendidos materialmente, por qué se van a fiestas, por qué no les importan los estudios, ¿sí? Y decimos, qué raro, si yo le he dado todo, la pensión, le he dado todo. No, señor, el todo es el afecto y la relación. Por eso, otra vez volvemos al punto. Perdonarnos y perdonar es fundamental para que nuestras relaciones afectivas sean sanas. Y si estamos en un punto de decepción, ser valientes, sentarnos a hablar, definir y ver de lo que está pasando, qué puede ser llevadero, qué puede ser tolerante, qué puede ser para que yo continúe. Los papás tienen un error, Oscar, y lo voy a decir ahora en esto. Dicen, vamos a aguantar el matrimonio hasta que tenga 18 años porque ya está grande. No, igual, a ti te va a afectar, tenga 5 años, 15 años, 30 años, son tus papás. Es el origen de donde vienes. Y si tus papás se separan, simplemente uno trata de entenderlos, que es diferente, pero no significa que eso uno lo ha aceptado y que sea agradable. Incluso una justificación, y es cierto, porque la usan, es que es mejor eso a que estén peleando. No, 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 es que la realidad es que no era mejor eso a que estén peleando, es que la realidad era que tenían que ir a buscar ayuda, ir a buscar que los entiendan, poder desahogar sus sentimientos y sus heridas, trabajarlas
para poder continuar ese matrimonio y así darles modelo a los hijos que a pesar de las adversidades todo se puede superar, porque el perdón ayuda a superarlo todo, ¿verdad? Después, el otro punto que teníamos era manifestamos sentimientos adaptativos en apariencia. Eso es lo que hacen los hijos de las parejas separadas, que manifiestan sentimientos de adaptabilidad y todo, pero en la mente tienen un montón de pensamientos negativos. ¿Para qué existo? ¿Qué pereza? Mejor me muero. Yo no sé para qué me trajeron. O sea, ese tipo de pensamientos son negativos. Entonces se adaptan porque usted lo ve sonriendo, usted ve que va a la escuela, ve que va al colegio, pero lleva la tristeza interna. Entonces a muchas personas les va pasando eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso se vuelve una bola de nieve. Y esa bola de nieve llega un momento en que se estrella en su salud emocional y en su salud física. Y resulta que después, entonces tenemos los famosos casos ahora que yo estoy impactada de cómo están saliendo los casos de intentos de suicidio, de depresiones en personas tan jóvenes. Pero si uno se va a la raíz, papás separados, papás divorciados, o si están juntos en un puro pleito, ¿ya? Entonces, ¿dónde queda el perdón ahí? ¿Ve? Qué difícil. Entonces, hay que ayudarnos a nosotros mismos y si nosotros amamos a los demás y si decimos que los amamos, tenemos que buscar el perdón. Tenemos que perdonarnos. Ni siquiera es si usted quiere, no, es una obligación y un deber perdonarnos para poder perdonar. Hoy estoy conversando con doña Yeti Maricel Frelini Madilla, que es máster en psicología industrial y organizacional con este tema. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Hemos visto varios puntos sinónimos de debilidad. Lo que dice la sociedad es un proceso. Muchas veces pues lo podemos conversar, pero en la mayoría de los casos ocupamos ayuda profesional. El orgullo, el perdonar, no la aceptación de los errores hacia sí mismo y hacia los demás. Cuatro, la capacidad de ir desarrollando todo este proceso. Cinco, el temor o el miedo a que vuelva a pasar o soy muy frágil, o soy muy débil porque perdoné. El dolor, la traición, ¿verdad? Que nos hicieron o hicimos también esa tolerancia que nos hace falta para poder enfrentar la frustración, la decepción, las expectativas versus la realidad, porque todos creemos que nos casamos con el príncipe azul o tantas situaciones que nos meten en la cabeza y no, y dicen, no, el matrimonio es hasta que la muerte los separe, pero a veces no es así, ¿verdad? Pero entonces pues hay que hacer las cosas a tiempo, sentimientos adaptativos, negativos, cuando vemos, ¿verdad? Que los chicos ven toda esta situación tan difícil, no se van a querer casar, pues sus relaciones de amor con otras personas, pues no van a ser de la manera tan respetuosa o como debe de ser por el mal ejemplo de los que han estado ahí alrededor. Y bueno, y ya para finalizar, Yeti, nadie puede perdonar al otro si no aprende a perdonarse para ir cerrando ya todo este Ujú. bloque. Sí, vea qué importante es perdonarse a uno mismo por las malas decisiones. Vea, tenemos que entender que si en nuestra vida nosotros tomamos una mala decisión, hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta. Nuestra edad, nuestra inmadurez, las circunstancias. Tal vez pensamos por nuestra falta de experiencia que era la mejor decisión y a raíz de esa decisión en el tiempo, voy a poner un ejemplo. Tuvo una oportunidad de trabajar laboralmente a una empresa por decir algo y en el tiempo uno dice, no, yo soy carga, yo me tiro a pista, voy a hacer servicios profesionales aquí y allá y me va a ir mejor, sí, pero no contemplaste la necesidad de una pensión a futuro, por ejemplo. Entonces Mm. tomas una mala decisión, porque después te enfermas y de dónde va a haber para que te sostengas. Si no tienes hijos, por ejemplo, o si no te ayudan. Entonces esas malas decisiones la persona empieza, ay, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo no hice aquello? No, ya lo hay, como decía Poncio Pilato, ¿ah? Lo escrito, escrito está. Entonces yo digo, lo hecho, hecho está. O sea, ya lo que se hizo en el pasado, se hizo. ¿Que trajo una consecuencia y un daño? Sí, pero debes perdonarte porque nadie es sabio, nadie es totalmente aprendido.
Es en la experiencia donde uno va tomando cada vez mejores y más sabias decisiones. Entonces, es muy importante ya dejar ese pasado allá, decirle alto, deje de estar rumiándolo, ¿verdad? Porque ya pasó y vive con el hoy. Y dentro del hoy busca una alternativa, busca otra circunstancia, ve a ver qué puede hacer, ve a ver si puede reparar, ve a ver si puede hacer otra cosa o algo para compensar aquello que falló en ese momento. Lamentarse sobre la leche derramada, ya no hay nada que hacer, se derramó. Hay que trabajar con la que quedó, por decirlo así. Entonces, si tú, hay algo que uno tiene que entender, Dios a todos nos da muchas habilidades y muchas capacidades. Simplemente a veces necesitamos estar entre la espada y la pared para poder reaccionar, pero tenemos que reaccionar con calma y tenemos que perdonarnos, porque ¿sabe quién es el peor juez? Nosotros mismos. Entonces nos boicoteamos solos. O sea, como te dijera, uno mismo es el que se boicotea, ay no, yo no voy a poder, ay no, a mí no me va a salir, no, a mí nada, es uno. Y al final de cuentas, todo va a estar en tu mente. Es muy fuerte, pero todo está en tu mente. Por eso el perdón es parte de esa mente, porque si en la mente yo digo, no voy a perdonar, usted lo cumple y lo ejecuta. Pero si usted en su mente, como lo dijiste ahora, por decisión dices, voy a perdonar, me voy a perdonar, lo ejecuto. Entonces, es muy importante seguir adelante en medio de todas las cosas dolorosas y verlo como una experiencia. Los grandes empresarios de hoy en día tuvieron muchos fracasos, pero no lo vieron como fracasos, lo vieron como experiencias de aprendizaje y hoy son multimillonarios, por ejemplo. Pero si ellos se hubieran quedado en que son fracasos y que soy un fracasado y que no sirven, no serían lo que son hoy. Es muy interesante. Lo que tenemos nosotros hoy es producto de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño y de creer en nosotros mismos. El perdón, Osquita, nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra autoestima, nos ayuda en la seguridad y nos ayuda a creer en las capacidades que tenemos nosotros y que tienen los demás. Y el perdón nos ayuda a entender que caminamos en comunidad, caminamos en iglesia, caminamos juntos, porque esta es la época histórica que a nosotros nos está tocando vivir. Entonces, tenemos que vivir de la mejor manera, de la manera más sana y más en paz. Y el perdón nos va a ayudar a eso. De verdad, Yeti, agradecerte de todo corazón por este tema. Hemos compartido este tema con Yeti Maricel Felini Vadilla, que es máster en Psicología Industrial y Organizacional. Usted la puede contactar al 506-83-67-74-27 para pues conversar. Yeti tiene mucha experiencia en lo que es la parte de niños, adolescentes, familiar, parejas, pues con mucho gusto ahí se podrían poner en contacto. 83-67-74-27. Y bueno, decirles que el perdón es como si fuera un regalo, no para quien lo recibe, sino para quien lo da. El perdón es un regalo para usted y para mí cuando lo hacemos conscientemente, llevando un proceso real, porque muchas veces nos quedamos como atascados, atorados y no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos, pero tal vez sea que necesitamos hacer un alto en la vida, analizar un poquito cómo hemos venido viviendo y lo importante, pues, primero sabernos perdonar para luego poder perdonar a los demás, pero no de la boca para afuera, sino del corazón hacia afuera. Creo que es muy importante y bueno, finalizamos con nuestra frase, perdonar es vencerme a mí mismo, mis orgullos, mis temores, vencer tal vez al otro y uno dice, pero ¿por qué tengo que perdonar? No, yo creo que es primero para nosotros, salud mental, salud espiritual y luego hacia los demás y bueno, el que hizo el daño, pues ni se acordó o no lo tiene presente, en cambio nosotros sí a cada momento, a cada instante nos estamos martirizando y creo que no es justo. Así que finalizamos con esta frase, perdonar es vencer. Yeti, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, más no solo. Les recuerdo Facebook, Vivamos con Esperanza, canal de YouTube, Vivamos con Esperanza CR en mayúscula, Instagram, estamos como Vicone20 para que nos pueda seguir.
Nos puede escribir al correo electrónico vivamosconesperanza2020@gmail.com. Y si usted tiene un grupo que está ayudando a las otras personas, una ONG, una asociación, me puede escribir al 506-88-22-69-42. Que pase buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo y que Dios le bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Muchas gracias a todos, que les vaya bien y nos veremos pronto si Dios lo permite.